Dios le bendiga a cada uno de ustedes, paz y gozo en Cristo Jesús, que el amor de Dios sea derramado en sus corazones y que puedan alabar a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el amor que Él nos ha brindado y nos ha proporcionado. Hoy estamos aquí reunidos para alabar su nombre y también pues para ir a aprender conforme a su palabra, ya que es algo que el Señor Jesucristo pues nos permite tener, el aprendizaje de su bella y hermosa palabra. Por lo cual vamos a orar para que el Señor nos ayude el día de hoy, ya que el tema que tenemos preparado para hoy es em, los pedregales y el tiempo de la prueba. Es el tema que vamos a hablar, que realmente hemos venido hablando ya bastante tiempo de lo que son el escenario, en este caso de la parábola del sembrador de los pedregales, que hemos hablado con relación a la idolatría, pero que hoy vamos a hablar una parte específica, no solo no necesariamente hoy nos vamos a enfocar del todo en la idolatría, sino que en una parte de la parábola que nos va a ayudar a entender ciertas cosas con respecto al escenario de los pedregales. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti para que tú seas nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y aquel que sostiene y dirige nuestras vidas. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, a glorificarte, a honrarte, a bendecirte, a que tú seas el Dios y Salvador de nuestras vidas, para que nosotros podamos contemplarte en gloria y poder agradecerte con todo nuestro corazón. Líbranos hoy, Señor Jesús, de todo mal. Líbranos hoy, Señor Jesús, de toda obra pecaminosa. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, a levantar manos santas sin ira ni contienda. Más bien a alabarte, adorarte y exaltarte hasta lo sumo. Que nuestro corazón se alegre en tu salvación y que podamos aprender de tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, porque sabemos que a través de la parábola del sembrador tú nos ayudarás a poder saber cómo dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Más sea tu entendimiento, más sea tu revelación y tu sabiduría en nosotros para que nosotros podamos alabarte y honrarte y que podamos, Señor, entender, vivir y retener la palabra para poder dar fruto. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. Pedimos hoy tu ayuda y tu pronto auxilio y que seas tú siempre el que sostiene nuestras vidas. Sabemos de que tú vienes pronto, así que hoy necesitamos, Señor Jesús, estar al pendiente y también para poder consagrarnos. También hoy, Señor Jesús, declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Te agradecemos, amado Padre y Pastor, por tu instrucción, por tu fidelidad y por tu bondad. Agradecemos hoy, amado Padre y Cristo, por todo lo que estás haciendo en nosotros y lo que harás en nosotros. Porque sabemos de que tuyo es el reino, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amado Padre, amén y amén. Ok, entonces vamos a iniciar lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos. Perdón. Bien, ok. Entonces, como mencionamos, tenemos los pedregales y el tiempo de la prueba. Esto es algo que hemos estado hablando sobre el escenario de los pedregales, ya que ya hablamos acerca de lo que es el junto al camino. Nos quedarían prácticamente dos terrenos, ¿verdad? Y recordemos que cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, dice que el sembrador sale a sembrar y siembra una semilla. Esa semilla sembrada en la tierra, en un terreno. Y hemos visto por medio de la parábola de que Jesús lo que hace prácticamente es enviar al sembrador, en este caso es Jesús el que siembra la palabra en el corazón. Pero surgen varios sucesos, ¿verdad? El suceso de la semilla que cae en un tipo de terreno y también cómo el enemigo busca que esa semilla no se produzca. Pero entonces hay dos problemas, el problema del terreno y el problema del enemigo. Menciono estos dos porque nos habla de los problemas que nosotros podemos tener en el corazón y lo segundo, cómo el enemigo aprovecha ese error o esa falla que uno puede tener en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de junto al camino, la semilla cae, dice junto al camino, y eso hace referencia a una persona que no logra entender la palabra. Dice que cuando no entiende la palabra, el enemigo rápidamente, en otras traducciones dice el diablo, en otras dice Satanás,
quita la palabra que no fue entendida. Y esto es muy importante que lo consideremos, por eso que hablamos en su momento, de de formar o forjar nuestro entendimiento, el entendimiento que Dios quiere que tengamos. Y obviamente eso es un ejercicio, no necesariamente va a ser solo algo que va a ser dado, por así decirlo, sino que hemos hablado de que, por ejemplo, inteligente, una persona inteligente o entendida, es alguien que ejercita su mente, claramente en este caso en las cosas del Señor, ¿verdad? Pero en este caso en particular, que es el escenario de los pedregales, también surge algo similar a lo que habla la parábola del sembrador. Y vamos a leer ahorita un par de pasajes en Lucas y Mateo para poder comprender la parte de lo que son los pedregales, específicamente la relación en el tiempo de la prueba, que es una palabra, una frase que indica Lucas, no lo dice Mateo y Marcos, sino que Lucas es el que habla acerca del tiempo de la prueba. Y esto obviamente va ligado a la parte de los pedregales. Entonces vamos a leerlo para que el Señor Jesús nos ayude a entender, ¿verdad?, qué es lo que nos quiere mencionar. Ahora, vamos acá al primer versículo, Lucas capítulo 8, versículo 13, es la Nueva Biblia de las Américas, solo que aquí lo puse en inglés, perdón. Entonces dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muy bien, entonces aquí nos está hablando, cuando aquí dice los de sobre la piedra, está hablando los pedregales. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que la piedra o los pedregales que mencionan Mateo y Marcos no son piedras necesariamente pequeñas. No es como cuando a veces uno va a algún parque o de algún centro comercial o em, de algún local donde regularmente a veces los estacionamientos tienen muchas piedras pequeñas, ¿verdad? Uno puede pensar que los pedregales son esas piedras pequeñas, pero cuando vimos la definición de pedregales nos mencionaba que los pedregales son piedras de gran tamaño, que no necesariamente, o tamaño considerable, que pueden estar sobre la tierra o que pueden estar debajo de la tierra. Lo mencionamos, eso nos ayudaba a entender de que había idolatrías que podríamos ver nosotros claramente y había otras idolatrías que podrían estar, que pueden ser difíciles que nosotros podamos identificarlas porque están dentro o muy dentro de nuestro corazón. Algo como lo que dijo el apóstol David, que decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es decir, él no podía darse cuenta. Entonces hablábamos de que a veces podía estar oculta la piedra debajo de la tierra por algún accidente geográfico, por así mencionarlo, ¿verdad? Hagamos de cuenta si hay un terreno y de repente se cae una lluvia muy fuerte, por ejemplo, y eso hace que se desprenda tal vez una tierra de una montaña o algo así, puede caer en el terreno y obviamente toda esa tierra va a cubrir, por así mencionarlo, ese lugar pedregoso. Y se va a ver, puede que se mire plano, puedes ver que se mire el terreno tal vez normal, pero debajo tiene muchas piedras que obviamente al sembrar una semilla no puede producir sus buenas raíces, por así mencionarlo, que son necesarias para su crecimiento. Entonces por eso aquí Lucas 8:13 Jesús dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, es decir, que estos, a diferencia de los de junto al camino, ellos sí entienden la palabra, o sea, ellos sí están entendiendo lo que la palabra está diciendo a través, como ya hemos mencionado, del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de los predicadores, a través de los maestros. Ellos están recibiendo la palabra y por eso se alegran porque la están entendiendo. El problema con ellos, o el problema con el escenario de junto al camino de los pedregales, que ya hemos también hablado de que una persona puede tener los 4 escenarios, o una persona puede estar más inclinado hacia algún escenario, hace referencia a nosotros que recibimos la palabra y nos alegramos. Es un gozo que tenemos por haber entendido la palabra, por haber comprendido la palabra del Señor, pero lastimosamente está cayendo en nuestro corazón de idolatría. Lo hemos mencionado en las últimas reuniones también, de por qué es idolatría. Por eso Ezequiel 11
y Ezequiel 36 hacen referencia al corazón de piedra y al corazón de carne. Y de ahí hablamos acerca de que el corazón de piedra se formó a causa de la idolatría y el corazón de carne es aquel que decide en dar en los caminos del Señor. Por eso hemos hablado de los pedregales con relación a la idolatría. Entonces, ¿qué habla aquí? La persona viene y recibe la palabra con gozo, aunque cae prácticamente en un corazón que tiene idolatría, ¿verdad? Dice, pero esto no tiene raíces. ¿Por qué? Porque la palabra que cae en la piedra no deja que echen raíces. Es decir, de que hay cosas en nuestro corazón que están impidiendo que la palabra crezca de buena manera por causa de las idolatrías que tenemos en el corazón. Dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces aquí es bien importante porque dice que en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, que ellos por algún tiempo estaban viviendo la palabra. No significa que ellos no estaban viviendo la palabra. Están viviendo la palabra. Por eso se alegran y buscan cumplir con la palabra. Este escenario es interesante porque nos hace parecer o entender como que la persona fuera de buena tierra. Porque cuando hablamos del buen terreno, habla que la persona recibe la palabra, la retiene y la practica o la guarda. Entonces, ese es el de buen terreno. Pero aquí esta persona parecería como que si fuese una persona de buen terreno. ¿Por qué? Porque la está recibiendo, pero no la está reteniendo por siempre, sino que la está reteniendo por un breve lapso de tiempo. Y aquí dice, y en el tiempo de la prueba se aparta. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a entender algo, ¿verdad? Que a veces nosotros podríamos pensar que somos buena tierra, porque aparentemente se está cumpliendo, o sea, nos llenamos de gozo, de alegría y comenzamos a caminar en la palabra. Pero ese caminar en la palabra no es un caminar necesariamente permanente, sino que es un caminar temporal en esa palabra. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy hablando ahorita de un término, por así mencionarlo, pleno en conocimiento. Lo estoy viendo como una parte de una palabra específica, o por así llamarlo, una doctrina específica. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente cuando dice el sembrador salió a sembrar, si lo vemos de un término evangelístico o lo vemos de un término diario vivir, o en este caso de enseñanza, puede cambiar, ¿verdad? Porque en ciertos casos también la parábola, según el autor, en este caso Lucas, Mateo, Marcos, le dan a veces una inclinación evangelística, por así mencionarlo, y otro, tal vez un término general, ¿verdad? Entonces, el término que yo estoy hablando ahorita es un término tal vez perdón, de enseñanza diaria. ¿Qué quiere entender? De que ya sabemos que somos creyentes, que buscamos vivir el evangelio. Y cada domingo, por ejemplo, algunas personas, o cada sábado, o cada viernes, dependiendo cada persona cuando va a la iglesia, o por ejemplo, cada quien que hace sus devocionales, o alguien que lee la Biblia, o alguien que estudia la Biblia, depende del contexto, pues, porque cada quien es diferente recibe una palabra de parte de Dios. Obviamente nosotros tenemos muchas enseñanzas de parte de Dios, pero hagamos de cuenta que si uno recibe, uno lee la Biblia o hace el devocional diario, ¿verdad? Entonces recibiría unos 7 enseñanzas, ¿verdad? Son 7 devocionales. Entonces, en esos 7, claramente son 7 enseñanzas, son 7 palabras sembradas. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparentemente la persona puede estar comenzando a caminar en esas enseñanzas. Pero puede ser de que una de esas 7 enseñanzas o dos de esas 7 enseñanzas o X número caen en pedregales. La persona puede entenderlo y puede caminar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser de que en alguna de esas enseñanzas no vayan a ser solo temporales, es decir, que la va a vivir de una manera temporal nada más. Hablo de la palabra temporal, aquí menciona por algún tiempo, en otras, por ejemplo, creo que en la Biblia perdón, Mateo Marcos habla de temporal. Entonces aquí nos está diciendo de que al principio nos podemos observar nosotros como que fuéramos buena tierra, como que fuéramos el buen terreno, pero no necesariamente. Puede ser que somos como los pedregales. ¿Por qué? Porque los pedregales, en este caso en particular, tienen algo importante también que resaltar. Y es que aquí no se ve, particularmente en Lucas, pero sí lo muestran en Mateo y Marcos, ¿sí?
me estoy mencionando esto porque estoy mostrando como que el caso particular de la parte de los pedregales y tal vez su diferencia entre buena tierra y también lo que podemos ver como junto al camino, porque va una relación, ¿verdad? Ya que el de junto al camino ese es el único que no entiende y por lo tanto se vuelve infructuosa. En este caso en particular, esta semilla sí está creciendo. Inclusive creo yo que en las otras, Mateo Marcos dice que crece rápidamente. Es decir, que no necesariamente está creciendo lento, sino que está creciendo rápido. En pocas palabras, una persona puede entender la palabra que se le está dando y practicarla rápidamente y ejercerla rápidamente y vivirla de alguna manera, pero no necesariamente eso significa que esté del todo correcto o de la vivencia adecuada, no por lo rápido, ¿verdad? Sino por lo que el acontecimiento que vendrá por causa de ese cumplimiento. Esto lo vamos a leer un poquito más y entender cuando leamos Marcos. Dice de la siguiente manera, versículo 5 del capítulo 4, 5 y 6, ¿verdad? 5. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad. Eso es lo que habíamos mencionado, que dice que enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. 6. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz se secó. Aquí algo importante porque cuando Jesús menciona esta parte de la parábola del sembrador, es decir, la parábola como tal, está mencionando el sol. Es decir, este factor es externo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando del terreno como tal, es un factor externo porque es el sol. Y dice, cuando salió el sol, se quemó. En el caso de lo junto al camino, habla en una especificación, dice, y la ave del cielo vino. En este caso no habla de la ave del cielo, sino que habla de que el sol sale. ¿Por qué menciono esto? Porque estas dos cosas, tanto en junto al camino como en los pedregales, hacen una referencia a un factor externo, o en pocas palabras, a algo externo que busca quitar la semilla. En el caso de la ave del cielo, Jesús lo menciona a veces como, dependiendo el evangelio, como lo que hace referencia a diablo, Satanás o enemigo. Pero en este caso habla de salió el sol, ¿verdad? Pero el sol hace una figura aquí claramente de algo que ahorita lo vamos a leer también, ¿verdad? Dice, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Es decir, que de alguna manera una persona puede ver que prácticamente está viviendo bien la palabra, ¿verdad? Vuelvo y repito, no estamos hablando del evangelio como tal general, sino que estamos viendo una enseñanza específica que nos pueden estar dando, aunque también se puede aplicar a ambas, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar yo es que nosotros tenemos un conjunto de enseñanzas que Dios nos ha dado y que todas tienen que generar su fruto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en este momento, que Dios nos siembra la palabra, pero esa palabra tiene que dar fruto. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces nos tiene que dar fruto y obviamente nosotros tenemos que estar observando si está dando fruto o no. Es si uno a veces tiene un huerto o alguna persona está dedicada a sembrar, él tiene que estar observando sobre su terreno para ver si está produciendo. ¿Ya? Entonces es algo que es importante que nosotros, como dice la palabra, examinemos a nosotros mismos o también que velemos u observemos sobre lo que Dios ha sembrado. ¿Por qué? Por varias razones, ¿verdad? Una de ellas dice que la palabra muestra que el enemigo puede sembrar también la cizaña, pero eso es otra cosa en particular, pero lo que quiero entender es que hay cosas externas o hay enemigos o hay situaciones que buscan que nosotros no tengamos la semilla o no podamos dar fruto. Entonces, en este caso se ve un crecimiento, por así mencionarlo, de lo que correspondería esta semilla sembrada, pero no por tener un crecimiento, no porque se esté viendo, sea una base primordial de que se esté haciendo bien o que sea algo, por así decirlo, pleno, correcto en el sentido del terreno, ¿verdad? Entonces dice acá, se quemó y por no tener raíz se secó. Eso es lo que menciona Jesús. Es decir, que esta semilla fue sembrada, comenzó a crecer rápido, es decir, más rápido de lo normal, y de repente aparece el sol y dice que por no tener raíz se seca. Muy bien. Ahora veamos la explicación que Jesús da sobre
esta parte de los pedregales y el sol. Dice 16, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. 17, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Entonces, si nos damos cuenta, acá es lo que menciona la palabra temporal. Dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Entonces, aquí nos está hablando de la aflicción o la persecución. Si comenzamos a entrelazar las tres cosas, entre Lucas, la parte de Marcos y la explicación en Marcos, nos dice que el tiempo de la prueba, Lucas dice el tiempo de la prueba. En Marcos dice que salió el sol. Y en la explicación habla de la aflicción y la persecución. Entonces, con estas tres cosas nos ayuda a nosotros a hacer una especificación o identificar lo que puede estar ocasionando que nosotros no estemos produciendo. O también si nosotros estamos siendo pedregales y no buena tierra. Porque claramente hemos estado hablando de que no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, porque si nosotros realmente queremos dar fruto para Dios y queremos producir para Dios, tenemos que identificar en qué terreno estamos. Tenemos que ver lo que nos está afectando para obviamente solucionarlo. Por eso cuando hablamos de su momento junto al camino, nos enfocamos en hablar acerca del entendimiento, porque ese era el problema principal en ese momento sobre lo que era junto al camino. Entonces, si junto al camino dice que el problema es el entendimiento, la idea sería entonces forzarnos para saber cómo edificar nuestro entendimiento y cómo funciona el entendimiento para poder ejercitarlo, elaborarlo o tener una buena dirección de la misma, ¿verdad? Que lo hablamos en su momento. En este caso en particular hemos hablado de la idolatría con relación a esto. Pero también hay cosas que nos van a ayudar a identificar, porque puede ser difícil a veces poder decir, bueno, hermano, entonces, ¿cómo identifico yo si soy de junto al camino? O de si soy pedregales, o soy de espinos, o si soy buena tierra, ¿verdad? Y estas partes de la Biblia nos enseñan eso. Entonces habla del tiempo de la prueba, habla de que el sol sale y la aflicción y la persecución. Es decir, que el tiempo de la prueba va a traer aflicción y persecución. Es decir, y eso también no solo va a aplicarse para junto al camino, pero para pedregales, perdón. ¿Por qué? Porque cuando se habla del tiempo de la prueba, ese tiempo de la prueba no significa que no va a salir para también el buen camino. También va a salir, va a aparecer para el buen camino, para la buena tierra, pero también para los pedregales. ¿Por qué menciono esto? Porque el tiempo de la prueba va a pasar. O sea, nosotros no significa que cada uno de nosotros no tenga un tiempo de la prueba. Pero lo que sí es de señalar es de que la diferencia entre el buen camino y el pedregales es de que el de pedregales se va a apartar, el de buena tierra va a permanecer. Porque no significa que no van a venir persecuciones o aflicciones sobre el de buena tierra. Inclusive Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero he aquí yo he vencido al mundo. Entonces aquí nos está hablando de que la persona que es buena tierra, a pesar de las aflicciones y las persecuciones, va a permanecer. Pero aquel que es pedregales, la aflicción y la persecución lo va a apartar. Esto no estoy, vuelvo y repito, no estoy hablando de apartarse del evangelio. Estoy hablando de apartarse de la enseñanza recibida. Por ejemplo, a alguien le pueden decir, mira, hay que orar. Y la persona puede venir y comenzar a orar 3, 5 días y le está dando con todo. De repente, a causa de la palabra, es decir, la palabra de orar sin cesar, la palabra a través de o ser como Jesús, de orar como Jesús, o cualquier otro tipo de enseñanza sobre la oración que él pudo haber recibido y que él está viviendo esa palabra enseñada, él la puede estar haciéndola de una manera, ejercitándola de una buena manera.
Pero de repente va a venir, va a salir el sol, como menciona ahí, ¿verdad? Porque obviamente el sol va a salir sobre aquellas personas que están en pedregales, porque es una semilla sembrada, y el sol va a salir sobre la buena tierra. La diferencia va a ser el efecto que va a tener sobre cada uno. Uno se va a apartar, es decir, se va a apagar, y el otro va a permanecer. ¿Qué significa? De que la persona puede ser que tenga una semana o 2 semanas y de repente viene el tiempo de la prueba. De repente viene el tiempo de la aflicción y ahí es donde uno puede identificar si uno sigue permaneciendo en esa palabra o uno se aparta. Es decir, uno lo deja de hacer. En pocas palabras, el de buena tierra, a pesar de las aflicciones y las persecuciones, él continuaría orando. Pero el que es de pedregales, después que ha sido las 2 semanas, 3 semanas, por causa de venir una aflicción y por causa de venir una persecución, lo va a dejar de hacer. Ahí encontraríamos la diferencia. Por eso que nosotros nos podemos dar cuenta de que hay doctrinas en las cuales hemos aprendido a permanecer y otras en las cuales no. Y estamos hablando de diferentes ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, independientemente qué tipo de enseñanza venga al corazón, ¿verdad? Por eso que hay muchas personas que regularmente dicen, y obviamente yo he hablado con una de ellas, y me han dicho, mira, lo que pasa hasta que yo no me gusta orar, porque cuando yo comienzo a orar, comienzo a tener problemas, y entonces dejo de orar. Y lo interesante es de que el enemigo no necesariamente va tras nosotros, por así mencionarlo, sino que el enemigo va hacia la palabra. Es decir, que lo que el enemigo quiere hacer es quitar la palabra, que la palabra no se produzca, que la palabra no se genere. Entonces el enemigo puede buscar proveernos, si lo queremos llamar así, de aflicciones o persecuciones sobre nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra ya no produzca, para que la palabra se apague. Y obviamente el enemigo, sabiendo que alguien puede tener un tipo de idolatría o un tipo de problema, va a ir y va a enfocar a hacerlo, porque él va a saber que es algo efectivo, ¿verdad? Es algo así como si hay fuego, que va a usar alguien para apagar el fuego, va a usar el agua. Es similar en este caso el enemigo. El enemigo va a decir, ok, él está buscando cumplir con la palabra, él se regocijó, él la entendió, la está viviendo. Ok, vamos a buscar traer la aflicción y traerle persecución. ¿Para qué? Para que lo deje de hacer. Entonces ahí eso le va a ayudar a uno a entender que puede tener un punto de idolatría en el corazón para que uno también examine qué está pasando, ¿verdad? Porque es una de las cosas que hemos visto que hay que también identificar. Identificar el terreno, en este caso, uno decir, bueno, no soy buena tierra, yo lo que soy es pedregales. Y eso nos ayuda a poder solucionarlo. Inclusive cuando se trata de la medicina, por ejemplo, la medicina, por eso los médicos lo que hacen es ciertos exámenes para evaluar qué tipo de enfermedad tenemos para saber qué medicamento dar. De igual manera, nosotros tenemos que hacerlo en el Evangelio. Inclusive hace años oí de un predicador que cuando entendió que el Evangelio, el reino, era como un doctor que tiene que ver los síntomas y conforme al síntoma dar la solución o el medicamento, él comenzó a hacerlo. No sé si él era médico o no, pero él comenzó a hacerlo de esa manera, él comenzó a predicar de esa manera. Claramente eso se puede ver en diferentes ámbitos, ¿verdad? Porque también hay problemas y cada problema tiene su solución. Es decir, si yo no entiendo el problema, no puedo solventar el problema. Si yo entiendo el problema, sé cómo solventar el problema. Inclusive en algunos comentarios de personas dicen de que el primer paso para resolver un problema es entenderlo. Y ya con eso no tiene resuelto parte del problema. Entonces, en este caso en particular, vemos de que si uno menciona y dice, bueno, ¿por qué yo no estoy dando fruto? ¿Por qué yo no estoy teniendo perseverancia en ciertas cosas? Una de las cosas que podemos ver es, ok, si estoy recibiendo, si estoy entendiendo y si estoy avanzando, pero de repente lo dejo de hacer. Inclusive uno puede ver el tiempo que deja uno de hacer algo. Ya uno puede comenzar a ver de que uno deja de hacer algo a las 2 semanas, al mes, y puede ver también que cosas vienen a atacarnos a nosotros. Por eso dice, entonces cuando viene la aflicción o la persecución, entonces hay que aprender a saber cuándo viene una aflicción y cuándo viene una persecución. Entonces aquí dice, por causa de la palabra, vuelvo y repito, el enemigo va en pos de la palabra. ¿Por qué va en pos de la palabra?
porque el enemigo sabe lo que va a producir la palabra en nosotros. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es que viva y eficaz? La palabra es sumamente importante y como ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, el enemigo sabe claramente las consecuencias de la palabra en la persona porque ya se ha enfrentado con eso. Y uno de los casos muy marcados es Jesús, claramente. La palabra que evitó en Jesús y que fue viva y eficaz, es decir, que él la llevó a cabo, trajo problemas al reino de las tinieblas. De igual manera con Josías, de igual manera con Jeremías, con Isaías, Pablo, Pedro. Ellos, por la palabra en ellos provocaron prácticamente un problema al enemigo por la eficacia de la palabra en ellos. Y por lo tanto el enemigo sabe, el enemigo no va a buscar que se produzca la palabra, sino que va a tratar de evitarla antes que vaya a producir sus frutos. Entonces, para poder ver también esta parte de lo que puede ser el tiempo de la prueba, porque ese es el punto que hemos hablado, el tiempo de la prueba, dice la siguiente manera, la palabra prueba en el griego es peirasmos, que es la 3986, que es de peirazo, que es G 3985, dice, poner a prueba, por experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación. Por implicación, adversidad, prueba, tentación. Esta así ha sido traducida como una prueba o como una tentación. Entonces, esto es muy importante por varias razones. ¿Por qué? Porque cuando se habla de probar algo, también Dios puede permitir que nosotros seamos probados. La idea de probarnos no es que caigamos en pecado realmente. La idea de que nosotros nos observemos y nos demos cuenta en dónde estamos. Es decir, inclusive cuando uno pasa un examen de la universidad o del colegio o de conducir o alguna otra cosa, la idea es identificar si la persona sabe o no sabe. Por eso se le pone un examen, por eso se le pone una prueba. En este caso en particular, Dios puede permitir la aflicción y la prueba para que nos demos cuenta si somos buena tierra o si somos pedregales. Es decir, que Dios no va a hacer algo necesariamente en contra de nosotros, un mal, sino que realmente es la idea de que nos observemos y veamos si realmente somos buena tierra o somos pedregales. Entonces, se prueba y se verifica si realmente nosotros estamos con una semilla bien sembrada. Claramente también la Biblia menciona pues que la aflicción trae también un propósito, ¿verdad? Puede decir que una persona con una buena tierra, la aflicción va a producir también esperanza, perdón, sí, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, dice la escritura, ¿verdad? O sea, el hecho de que Dios pueda enviarnos aflicciones o pruebas, porque también Él puede permitirlo, ojo con lo que estoy diciendo, Él puede permitirlo, no es para un sentido de maldad de parte de Dios, sino un sentido de verificación, para que no para que él se dé cuenta, porque él claramente lo sabe todo. Él sabe si somos pedregales, somos espinos, somos buena tierra. El que no lo sabe somos nosotros. Es decir, nosotros somos las personas que a veces no nos damos cuenta de las cosas. Y por eso Dios tiene que hacer ciertos escenarios o causar ciertas cosas para que nosotros nos demos cuenta. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. No hemos entendido algo. Inclusive cuando hemos hablado de Job, el caso de que Dios permita que Job pase la prueba, esa prueba tan difícil, por ejemplo, en este caso de mucho tiempo, siendo con las situaciones de sus hijos, de su enfermedad y todo, Dios no lo hizo con maldad realmente. Dios no lo hizo con la idea de provocar algún tipo de mal sobre Job, sino que la idea de Dios era que Job se diera cuenta que había maldad en él y que eso provocara un arrepentimiento para que Job tuviera una dimensión de gloria más grande. Lo menciono porque cuando vemos la historia de Job, inclusive lo hablamos los sábados, perdón, los domingos en su momento, que Job prácticamente una de las cosas que vivió, él en el capítulo 42 dice claramente, dice, yo no sabía, yo pensaba que sabía, pero ahora yo me arrepiento, dice Job, y prácticamente se comenzará a Dios. Y luego de eso dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, que el cambio de gloria
era una gloria de solo oír a una gloria de ver la gloria de Dios. Es decir, él no solo oía de la gloria, sino ahora comenzó a ver la gloria de Dios. Pero Dios permitió que pasara todos esos sucesos sobre la vida de Job. Es decir, que en este caso Job, que era una buena tierra. ¿Por qué? Porque él produjo, él no se apartó en el tiempo de la prueba. La que se apartó en el tiempo de la prueba fue su esposa. Porque ella misma le dice, maldice a Dios y apártate. De ahí no aparece el nombre de la esposa necesariamente. Aunque después dice que tuvo hijos, pero posiblemente tuvo hijos con la misma esposa. No sabemos. Pero lo que sí es claro de que en ese caso vemos a un Job que era buena tierra, igual a Jesús. Jesús fue una buena tierra, porque a pesar de las aflicciones y las persecuciones, ¿qué pasó? Permanecieron. Es decir, ellos en el tiempo de la prueba permanecieron, no se apartaron, por eso era una buena tierra. Pero si nosotros nos apartamos, nos da un punto de entender de que hay algo que solucionar. No lo veamos como algo caótico, ¿verdad? Porque a veces cuando uno falla, tiende a decir uno es que me fue mal, que yo soy, no sirvo para esto, que yo soy tal cosa. Y uno mismo se comienza, por así decirlo, a golpear o a hacer de menos, cuando Dios no entra con ese sentido de acusarnos o hacernos de menos, sino que realmente es que nos demos cuenta en la realidad en la cual estamos. Ya, por ejemplo, el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro dijo a Jesús, él le dijo a Jesús, cuando dijo que todos iban a negarlo, ¿verdad? Que se iban a apartar, y él dijo, yo no te voy a negar, mi vida daré por ti. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando vino el momento de la prueba, el tiempo de la prueba, es decir, cuando él dijo, cuando lo iban a atrapar a Jesús, él saca la espada y le trata de defender a Jesús porque él dijo que iba a dar su vida. Y él termina cortando la oreja de una persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él se dio cuenta de la situación, él lo que hace es huir. Y cuando él huye, claramente después niega a Jesús 3 veces. Es decir, que él, en el tiempo de la prueba, por la aflicción y la persecución, se apartó, no permaneció, no siguió en la parte de su palabra, por así mencionarlo. Entonces vemos de que tampoco era que Jesús quería decir, ya viste, Pedro, que malo fuiste, que me negaste. Dios no, Jesús no necesariamente vino a acusar a Pedro. No vemos a un Jesús acusando a Pedro, no vemos a un Jesús maldiciendo a Pedro, no vemos un Jesús reclamándole a Pedro. Todo lo contrario. A pesar de que Pedro se apartó, porque cuando después de que Jesús muere, no vemos a un Pedro predicando el Evangelio o a un Pedro evangelizando o enseñando la palabra, sino un Pedro que regresó a la pesca. ¿Qué es lo que sucede? Vino Jesús y fue a buscar a Pedro, se sienta a comer con Pedro, no menospreció a Pedro, no rechazó a Pedro, no insultó a Pedro, no acusó a Pedro, sino que le dijo, Pedro me ama, y él dijo, sí te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, que Dios buscó la reconciliación, o en este caso Jesús buscó la reconciliación con Pedro a pesar de que Pedro falló. No se ve una acusación de Dios hacia Pedro, pero eso nosotros nos acusamos desmedidamente. Agarramos palabras, es como que uno agarra una piedra y se golpea a uno a sí mismo un martillo y se agarra a martillazos, y eso es ilógico, es decir, uno mismo se está haciendo daño. En lugar de ver la solución, estamos viendo el problema y estamos golpeándonos con el mismo problema. Entonces, mencioné esto por el tiempo de la prueba, ¿verdad? Que hay un tiempo de la prueba para verificar la palabra que estamos viviendo o estamos teniendo. El enemigo va a verlo de una manera o quiere aprovecharse, ¿verdad? El enemigo es, sí, voy a ver qué puedo hacer en contra de él. Por eso vemos el caso como mencioné, Job, de que Jesús le permite a Job, perdón, a Satanás, le dice, ok, te doy permiso para que traigas un problema sobre él. En este caso que pasó el problema de que mataron a sus hijos, o sea, por causa del accidente, ¿verdad? A los empleados y muchas cosas que vio a él, inclusive después de que tuviera prácticamente Job en su piel una enfermedad, Dios lo permitió, pero Dios sabía lo que iba a venir o lo que iba a provocar, ¿verdad? Entonces lo que quiero entender con esto es de que el enemigo claramente va a ir sobre la palabra. El enemigo va a atacar para que la palabra no se produzca. Dios puede dar su visto bueno en el momento que sea adecuado. ¿Para qué? Para que nosotros también veamos que somos pedregales.
Claramente, obviamente, a veces nosotros no nos gusta decir que estamos mal, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, hermanos, que estamos en la sana doctrina, que somos del Espíritu, nosotros fluimos conforme a Dios y un montón de cosas que podemos decir. Pero realmente lo que va a manifestar o lo que nos va a aclarar las cosas es el tiempo de la prueba. El tiempo de la prueba nos va a aclarar a nosotros si somos pedregales o si somos buena tierra. Y es algo que tenemos que ver, inclusive yo cuando estaba leyendo esto meditaba bastante en eso, decía, qué bien, ¿verdad? Porque el gran problema que nosotros podemos tener es no darnos cuenta del error. Yo cuando decía, meditaba esto, decía, qué bien, pues porque uno ya sabe, si yo me comienzo a examinar, si yo comienzo a ver y me está pasando esto, digo, excelente, ya sé que estoy en pedregales, ya puedo ver la manera de solucionarlo. Pero si nosotros solo lo vemos como un problema, va a ser un problema, realmente. Pero no, no verlo como un punto de avance porque ya identifique el problema. Entonces, el tiempo de la prueba. El tiempo de la prueba puede venir. Por eso de aquí, a poner a prueba por experimento del bien. ¿Por qué? Por el experimento del bien. Es decir, que Dios no lo va a hacer por maldad. El enemigo sí lo va a hacer por mal. Por eso aquí dice experiencia del mal. Nos está explicando ambos casos. Dios nos va a llevar a que nos permita el tiempo de la prueba. ¿Para qué? Para identificar si somos pedregales. Y el enemigo va a buscar ¿para qué? Para ejercer una maldad. Pero no, hay que identificar la situación, ¿verdad? Por eso mencioné el caso de Job. Dios sabía lo que iba a venir. Satanás no el que quería nada más matar, como dice la palabra, hurtar, matar y destruir. Entonces, ahora hay que ver las otras dos cosas que también hay que identificar porque lo podríamos confundir con el caso de los espinos, porque los espinos hablan algo similar, ¿verdad? Los espinos hablan acerca de los afanes y habla acerca de las riquezas o los placeres del mundo. Es decir, que no está hablando de lo mismo, porque a veces uno puede confundir afanes con aflicción o aflicción con afanes. Se puede confundir, ¿verdad? Uno puede ver que los conceptos pueden ser diferentes para algunos, ¿ya? Pero entonces está especificando de que si son aflicciones y son persecuciones, es pedregales. Pero si es afanes y si es placeres o riquezas, es espinos. Entonces uno puede identificar, ¿verdad? Ok, entonces para eso vamos a ver acá el afligir. No puse aflicción porque aflicción significa el efecto de afligir. Por eso que puse la palabra afligir de lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Dice de la siguiente manera. 1. Causar molestia o sufrimiento físico. 2. Causar tristeza o angustia moral. 3. Preocupar, inquietar, usado también como pronomial. 4. Sentir sufrimiento físico o pesadumbre moral. Eso se trata como aflicción. Entonces, si nos tenemos estos síntomas, si lo queremos llamar así, es de que puede ser de que el enemigo esté buscando quitarnos la palabra. Pero si somos buena tierra, es decir, que vamos a permanecer. Pero si somos mala tierra, o en este caso somos pedregales, lo que vamos a hacer que es cuando vengan estos tipos, lo que vamos a hacer es apartarnos. Entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos. En este caso, orarle mucho al Señor para quitar la idolatría, ¿verdad? Porque cuando hablamos en su momento de la idolatría, hablamos acerca de los altares, que cuando a veces uno tiene problemas o tiene ciertas situaciones, en lugar de seguir con Dios, lo que hacemos es darnos la vuelta e ir con los ídolos, porque todavía hay altares levantados por la idolatría, ¿verdad? Que tenemos que ser como Josías para destruir cualquier altar y si queremos voltear a otro altar no podremos, solo tenemos el altar de Dios, ¿verdad? Porque eso hablaba de la idolatría. Entonces nosotros tenemos que buscar la destrucción de altares, que lo hablamos en su momento, pero lo que quiero entender aquí es que va a venir una aflicción. Si nosotros nos apartamos de esta palabra en el tiempo de la prueba, es decir, la enseñanza que Dios nos ha dado, eso ya es un síntoma o es una manifestación de que somos pedregales. ¿Por qué? Porque el tiempo de la prueba nos indica que somos pedregales, porque nos apartamos de esa palabra. Ahora vemos la parte de la persecución. Dice persecución, de esto es Real Academia Española, dice acción y efecto de perseguir. Similares seguimiento, hostigamiento, acosamiento, acechanza, búsqueda, acoso, batida. 2.
cada una de las crueles y sangrientas persecuciones que ordenaron algunos emperadores romanos contra los cristianos en los 3 primeros siglos de la Iglesia. 3. Instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que él se solicita. Entonces, si nos damos cuenta, habla de que se levanta una persecución para que la persona ya no siga en el Evangelio. Por eso que vemos al apóstol Pablo, como es de que él buscó darle persecución al camino. En este caso, así se le conocía a los cristianos antes, ¿verdad? O los creyentes, los del camino. Entonces él buscó, inclusive en esas persecuciones, él buscaba que ellos negaran al Señor. En este caso en particular, Dios estaba usando a Pablo o a Saulo de Tarso como aquel que provoca en el tiempo la prueba saber si son de pedregales o si son de buena tierra, por así mencionarlo. Pero lo que voy es de que ya identificamos de que vienen aflicciones o persecuciones para ver si nosotros vamos a permanecer en la palabra que se nos está dando. Esto es bueno, vuelvo y repito, porque estamos examinando sobre la palabra que nos está siendo enseñada. Porque la idea de la palabra enseñada, es decir, la idea de una semilla, es que dé fruto. Es decir, si yo vengo y yo quiero naranjas, significa que yo voy a sembrar una semilla de naranjas en un lugar, pero tengo que estar al pendiente que crezca. Porque si no, si yo vengo y digo, bueno, las naranjas van a dar dentro de un año, ¿verdad? Y de repente yo vengo dentro de un año y yo no miro que salgan antes. ¿Qué pasó, verdad? Pero si yo estoy examinando y me doy cuenta que un mes no pasa nada, entonces, bueno, aquí hay un problema. Entonces, me estoy ahorrando prácticamente los otros 11 meses, porque estoy observando sobre lo que es, en este caso, el ejemplo de las naranjas. Entonces, uno tiene que estar velando sobre el cumplimiento de la palabra. Tenemos que estar observando si estamos cumpliendo con la palabra, porque si hay algo que no estamos cumpliendo, hay un problema que por qué no estamos cumpliendo eso que ya se nos enseñó, ¿verdad? ¿Por qué no estamos cumpliendo con eso que Dios ya sembró? Y claramente uno identifica, ok, es que no lo entendí, como hablamos contra el camino. O lo que pasó fue de que vinieron persecuciones y aflicciones y después de esa persecución y después de esa aflicción dejé de cumplir esa palabra. También menciono esto porque en el libro de Apocalipsis capítulo 3 Jesucristo señala algo sobre la iglesia de Sardis y le dice a ellos de que hay personas que no andan con sus vestiduras consagradas o santas o limpias, ¿verdad? Y les dice lo siguiente, recuerda lo que has aprendido. Él le llama a que recuerde lo que aprendió. ¿Por qué le llama a recuerde lo que ha aprendido? Porque posiblemente lo olvidó. Es decir, que sobre ellos pudo haber venido una aflicción y una persecución y que por esa razón se olvidaron de seguir cumpliendo la palabra. Recordemos de que la idea de que Dios nos enseña algo no significa de usarlo de vez en cuando tal vez me acuerdo, sino que la idea de la palabra que yo reciba de parte de Dios significa que yo la tenga que vivir y permanezca en ella para siempre porque me va a servir. Tengo que usarla en el momento que es más adecuado. Aunque en muchos casos lo que Dios enseña pues se puede aplicar diario. Pero lo que quiero entender con esto es de que ellos olvidaron, en el caso de Apocalipsis, la palabra, de cumplir una palabra. ¿Qué los llevó a que no lo cumplieran? Lo llevó la falta de entenderla, la discusión o la aflicción, o los afanes y los placeres. ¿Qué fue lo que lo llevó a no cumplirlo? Entonces, en este caso uno puede identificar, ok, vienen aflicciones y persecuciones, hay algo en mí y yo soy pedregales, por lo tanto tal vez tengo una idolatría en mi corazón que ni siquiera me he dado cuenta, porque ojo lo que estoy mencionando, a veces uno no se da cuenta de las cosas. Entonces uno tiene que aprender eso, tiene que aprender a darse cuenta o pedirle al Señor que nos ayude a darnos cuenta y reconocer el error. Nosotros como creyentes a veces no nos gusta reconocer los errores porque de alguna manera somos ya proyectados a hacer lo correcto o a ser santos o a ser perfectos. Entonces, que se encuentre un error en nosotros es como, no es así, yo estoy bien, eso es un problema. Y no solo pasa en el creyente, sino que también cuando uno está en la vida cotidiana, por ejemplo, alguien que no es creyente, a veces no quiere sentir que falló,
no, o en mi caso particular creo que me comenzó a pasar más cuando comencé a tener muchos errores en la universidad, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que yo no, antes aceptaba mis errores, bueno, cometí un error, ¿verdad? Pero cuando después comencé a cometer muchos errores, ya no me gustaba decir que cometí un error, porque me hacía sentir mal, me dolía, por así mencionarlo. Entonces, por eso menciono este caso. A veces no nos gusta reconocer el error porque fallamos, porque nos duele, ¿verdad? Porque eso involucra que tengo que reconocer un error, inclusive involucra inclusive que yo llore y me duela porque cometí un error, en lugar de reconocerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser valientes también y aprender a reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a cambiar de pedregales a buena tierra. Porque realmente ese es el sentido de lo que hemos estado hablando en el sentido de lo que hemos estado hablando, el sentido de lo que hemos estado, perdón, es que vino un gato. El sentido de lo que hemos estado hablando con relación a lo que son movernos de los otros terrenos al buen terreno, ¿verdad? Lo hemos mencionado porque ya mencionamos de que cuando la Biblia habla de los terrenos, habla de nuestro corazón. Es decir, que en nuestro corazón puede tener los cuatro terrenos. Menciono esto porque cuando lo hemos resaltado, inclusive pueden ustedes investigar en YouTube para ver videos de cómo hacen una siembra. En mi caso particular, yo vi una siembra que están haciendo unas personas sobre un gran terreno, inclusive era un terreno inclinado, pero era un gran terreno. Y ellos lo tenían como que más o menos, le habían quitado la hierba, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención de ese terreno es de que ellos, o lo que tenía mi idea de cómo sembraban, porque no necesariamente es que yo he sembrado, ¿verdad? Sí, de una manera profesional, digamos. Entonces ellos armaban un surco, que es lo que pensé que iban a hacer, pero ellos no hicieron eso. Ellos lo que hicieron fue no hacer los surcos, sino que lanzar la semilla. Y obviamente uno miraba que había lugares donde habían piedras o que podía quedar la semilla expuesta. A pesar de que ellos tal vez con el arado trataban de cubrir las semillas con la tierra, pero tampoco fueron muy sutiles. No fue como que muy detallistas, ¿verdad? De decir, ah, aquí se me fue aquí una semilla, sino que ellos, ah, tiramos toda esa semilla, que ni siquiera era como una por una, sino que lanzadas de una manera, llamarlo así, pues, no sé si es la palabra común, regarlas, como que estuvieran regando las semillas y no necesariamente como que caiga en una línea. Vi otros videos donde sí aparecía que la gente hacía surcos, colocaba ahí la semilla y la tapaba con la tierra, ¿verdad? Pero este grupo de personas no. Entonces, lo que me llevó a entender a mí y vi que nosotros tenemos un corazón que no necesariamente le ponemos atención, que no necesariamente estamos tratándolo. Hasta que venimos a Cristo, a veces comenzamos a tratar con nuestro corazón, o por así mencionarlo, a tratar de mejorar o de alcanzar la estatura de Cristo, ¿verdad? Entonces uno comienza a darse cuenta que hay cosas que no están bien y que hay áreas en el corazón que sí hemos entendido y que por lo tanto estamos viviendo. Por eso mencionaba de que hay áreas de nuestro corazón que son buena tierra. Por ejemplo, a veces también nos dicen que hay que leer y leemos y seguimos leyendo la palabra, pero nos dicen que hay que orar, pero no leemos, no hay modo que oramos, ¿verdad? O nos dicen que hay que ayunar y no hay modo que ayunemos, o nos dicen que hay que alabar y tal vez comenzamos a alabar, vienen problemas y dejamos de alabar. Entonces vemos de que las enseñanzas que nos han dado caen sobre diferentes lugares. Y obviamente, si en el caso de los espinos, yo puedo limpiar ese terreno, yo puedo limpiarlo, yo puedo quitar esa maleza y tirarlo. O en el caso de los pedregales que hemos estado hablando, yo puedo venir y buscar quitar esas piedras y tirarlas, ¿verdad? Cuando hablamos inclusive del caso de que Dios transforma el corazón de piedra en corazón de carne. Entonces, a lo que vamos aquí es de que con esto podemos identificar, es decir, el tiempo de la prueba nos va a ayudar a nosotros a identificar. Inclusive nos puede decir, bueno, estoy bien, pues porque de alguna manera se sobrellevó, o sea, esta doctrina que me dieron, esta doctrina que Dios me enseñó, está permaneciendo, ¿verdad? Porque no me aparté de ella, sino que seguí. Por eso que a veces, como claramente a mí me ha pasado, pues inclusive en la Biblia se muestra cómo hay personas que permanecieron y cómo hay personas que después se apartaron. Voy a poner un caso, por ejemplo, en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, por lo menos a mí, este ejemplo, esta historia me ha llamado mucho la atención, porque en el libro de Jeremías aparece el caso de un profeta que era similar a Jeremías.
Y la palabra menciona que dice que él profetizaba prácticamente como que lo mismo que Jeremías, por así decirlo. No da muchos detalles, pero lo que uno lee da a entender de que él profetizaba lo mismo que Jeremías. Pero dice que la diferencia entre Jeremías y esta persona era que Jeremías, él permaneció predicando, a pesar de que lo metieron en una fosa, a pesar de que lo metieron creo que también en una, no me recuerdo si fue una cárcel o fue como en un pozo. Pero él siguió predicando, a pesar que inclusive vemos que él tal vez no quería, en ciertas veces no quería profetizar Jeremías, pero esta otra persona, no me recuerdo si es Usías o Urías, este otro profeta, porque era profeta, porque estaba profetizando también en Israel, dice que él por causa de la palabra, es decir, por él predicar la palabra, por él profetizar la palabra, él por el temor o por las situaciones, él huye a Egipto. Entonces él se apartó. ¿Por qué? Por los conflictos, porque recordemos que Jeremías tuvo sus conflictos, ¿verdad? Entonces él se aparta y de ahí lo van a traer a Egipto y de Egipto lo vuelven a traer a Jerusalén y lo matan en Jerusalén. Entonces ahí nos habla de esas dos personas, que los dos eran profetas, los dos estaban dando la palabra, pero no los dos permanecieron en la palabra. Jeremías se ve como la buena tierra y esta persona como aquel que posiblemente era Pedregales, porque se apartó por la persecución o por la aflicción por causa de la palabra. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos porque eso va a traer consecuencias si no observamos nosotros lo que hay en nosotros. Vuelvo y repito, no quiero caer en un sentido de que nos acusemos, nos maldigamos, porque cuando uno dice, sí, yo no sirvo para nada, yo esto, uno se está maldiciendo. Maldecir significa decir mal de alguien, ¿verdad? Cuando uno puede decir, bueno, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita tal vez no me salió, pero voy a volver a ejecutarlo, voy a volver a practicarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que perseverar en la palabra. Entonces uno está tomando la palabra de Dios para seguir adelante. No estamos utilizando las palabras de maldición o inclusive palabras que nuestros padres o amigos o quien sea pudo haber utilizado en su momento en contra de nosotros, inclusive un profesor, ¿verdad? Que un profesor tal vez nos diga que no servimos para tocar música, que a mí me pasó particularmente. Entonces, uno podría decir, no, lo que sí, sí, no sirvo para nada, así que esto, pero si uno dice, no, pues, o sea, lo que pasa es que tal vez no le he puesto un esfuerzo, no le he puesto una entrega, porque eso también pasa, ¿verdad? Que a veces nosotros no nos sale algo porque no le hemos puesto el esfuerzo debido, o nosotros no nos sale algo porque no hemos puesto o no hemos invertido en conocer bien las cosas. A veces nosotros pensamos de que esto es magia, ¿verdad? Y que solo con un par de palabritas salgan las cosas y eso no funciona así, ¿verdad? O sea, la realidad es muy diferente a lo que a veces nosotros por estar metidos mucho en ciertos sistemas de televisión y demás, tenemos, como dicen muchas personas, la realidad alterada, ¿verdad? Pero es por eso, porque vemos muchas cosas y vemos en la televisión que alguien solo medio hace algo y ya funcionó y a veces cuesta hacer algo, pues, inclusive en la universidad, ¿verdad? Hay personas que inclusive, por ejemplo, el creador de Facebook o el creador de Microsoft o algunos otros tipos, personas dicen es que no sirve de nada estudiar. Ni modo, pues, porque ellos ya venían genios, pues. Ellos tal vez solo medio leían y ya sabían todas las cosas y terminaron a la universidad, creo que 1 o 2 años siguieron y lo dejaron tirar a la universidad. Pues ellos ni modo, pues pueden decir que la universidad no sirve para nada, pues, porque ya vienen como en sistema genio on, ¿verdad? Encendido. Entonces ellos dicen la universidad no sirve para nada, ¿para qué estudiar? Mejor poner a la empresa, obviamente porque les fue bien, va. Pero otras personas necesitan, y inclusive les ha costado tener un aprendizaje en la universidad, en otros casos, pues, pero porque no todos se forman igual, no todos, y obviamente cuando yo entré a la universidad me di cuenta de eso, pues, me di cuenta de muchas deficiencias que yo tenía porque obviamente la exigencia que pide la universidad es muy diferente de la que piden los colegios o ciertas escuelas, es muy diferente, pues. Es como un gran salto que uno pega y uno se choca con una gran pared, que uno no organiza bien el tiempo, que uno no es bueno para ser disciplinado, que uno se distrae mucho, que tal vez en el colegio, escuela uno lo podía resolver, pero ya cuando entra a este sistema de vida universitario, pues uno se mete un gran fracaso a veces, ¿verdad?
pero es por las malas formaciones que uno tiene. Entonces, en este caso, en el Evangelio es lo mismo. A veces nosotros vivimos así bien tranquilos, no le ponemos atención a las cosas, y eso no nos damos cuenta que son malas formaciones. Y tenemos que esforzarnos, obviamente, porque Dios nos salvó, pues nos rescató, nos dio esta vida. ¿Por qué no habremos de esforzarnos, verdad? ¿Por qué no habremos de tomar la palabra de Dios e ir en pos de la semejanza de Cristo? O en este caso también en particular, ser la amada de Cristo, ¿verdad? ¿Errores van a haber? Sí, pero también la sangre de Cristo pagó por nuestros pecados y por nuestros errores para que podamos tomar de la gracia de Dios y seguir avanzando, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo también cometió sus errores, pero también se ve cómo Dios lo trajo a revelación de que puede seguir adelante, ¿verdad? En el caso cuando dice, olvidando todo lo que queda atrás, pongo mi vista hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Ahí está mostrando él la gracia de Dios, cómo lo ayudó para que no se esté enfocando en sus errores, porque si él sacaba la lista de sus errores, no digamos pues una gran lista, ¿verdad? Nosotros sacamos nuestra lista de errores, no paramos de aquí hasta Año Nuevo. Pero en Cristo Jesús, Él nos quiere llevar a la perfección, nos quiere llevar a ser como su Hijo Jesucristo, sin tacha y sin mancha. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y por eso pueden venir diferentes causas a nuestras vidas, pero pues dice la palabra, no te canses, hijo mío, de mi corrección. Es decir, yo estoy perfeccionándote. Si uno lo viera como algo malo, sí, es que no sirvo para nada, que me están castigando, que otra vez cometí un error, y comienza ahí uno va a darle, y ahí pasa tirado ahí todo deprimido por meses. En lugar de ver el amor de Dios, es decir, como por decirlo, no el lado positivo, porque aquí no estamos hablando de positivismos, el positivismo no es de Dios. Aquí lo que estamos hablando es de la verdad de la palabra. La verdad de la palabra nos dice que tenemos un Dios que nos ayuda a seguir adelante. Un Dios que si nos castiga es porque nos ama. Un Dios que si nos corrige es porque quiere que seamos perfectos como su Hijo es perfecto. No es positivismo, es una realidad, es una verdad. El enemigo usa acusaciones, usa mentiras. Entonces no es que uno sea pesimista, es simplemente de que estamos creyendo la mentira. No es que seamos positivos, es que estamos creyendo la verdad. La verdad nos dice que Él nos salvó, Él nos rescató, Él quiere llevarnos a la verdad, a la perfección, a la justicia. Para mí eso es verdad, no positivismo. El positivismo es de que aunque uno esté mal y sea, me va a ir bien, le puede ir mal, ¿va? ¿Por qué? Porque uno solo está diciendo palabras que no están bajo una realidad. En la realidad del Evangelio es lo mejor que hay porque tenemos una verdadera esperanza. No es positivismo, es realidad. Entonces uno tiene que ver las palabras de verdad de Cristo hacia nosotros, de que nosotros somos sus hijos y nos va a guardar, y de que si cometemos errores nos va a ayudar a seguir adelante. Con esto no quiero decir que hagamos errores, eh, por así decirlo, por molestar, sino que estamos hablando de que si uno quiere hacer lo correcto y uno comete un error. Entonces viene Dios y nos ayuda a seguir. Obviamente por eso nos da su Espíritu Santo y por eso nos da su palabra, para que nosotros nos aboquemos a ella. Pero si nosotros no queremos tomar la palabra ni el Espíritu Santo, eso ya es problema nuestro. Pero lo que quiero dar a entender con esto es, si encontramos nosotros en el tiempo de la prueba que somos de pedregales, no tenemos que acusarnos. Más bien eso nos ayuda a ir a orar a Dios y decirle, Señor, me estoy dando cuenta de que soy en este momento, conforme a esta enseñanza, estoy en pedregales. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué idolatría puede haber en mí? ¿Qué abominación puede haber en mí? ¿Qué cosa puedo tener no formada en mí que me puede estar llevando a tener este tipo de resultado? De que me doy cuenta en el tiempo de la prueba de que soy pedregales. Por otro lado, uno puede ver claramente también pues en el tiempo de la prueba que uno es una buena tierra. Y no por eso va a decir uno, ah, qué pila soy, que soy un excelente, ¿verdad? O que yo soy el mero mero, como dirían por ahí. Sino uno decir, gloria a Dios, ¿verdad? Porque su gracia en mí, su palabra en mí, su trabajo en mí ha provocado que sea una tierra. Porque realmente recordemos de que Jesucristo es el que está trabajando y que está operando en nosotros, ¿verdad? Dios no se cansa de estar cuidándonos, de estar enviándonos ministraciones, personas que oren por nosotros, personas que nos prediquen la palabra, que claramente Dios está a cargo de nosotros, por eso es que Él es el buen pastor. Lastimosamente, a veces nosotros siempre queremos de que descienda a Jesús y que se nos para a la par y que se siente con nosotros, ¿verdad? Para que uno esté ahí. No es que no sea posible. Lo que quiero entender es que a veces Dios envía personas que no necesariamente están perfeccionadas,
y que nos pueden decir cosas de parte de Dios, no necesariamente la manera más agradable posible, pero sí están diciendo una verdad. Entonces a veces nosotros rechazamos ese consejo de esa persona sin saber que puede venir de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque recordemos de que entre una de las cosas de los pastores, porque la Biblia dice que Jesús es el pastor de los pastores o el príncipe de los pastores, ¿verdad? Que los pastores tienen, a veces cuando los rebaños son muy grandes, tienen otros pastores que los pueden ayudar a tratar con las ovejas. En este caso nosotros somos un gran rebaño de no sé cuántas personas, ¿verdad? Entonces Dios escoge a ciertas personas que le ayudan a él para que le ayuden en ahora el pastorado, por así mencionarlo. Pero a veces nosotros por diferentes causas rechazamos palabras que nos pueden ser de ayuda, ¿verdad? Pero lo que quiero entender con esto que en el tiempo de la prueba, como dice ahí, cuando el sol viene, puede venir aflicciones y persecuciones, ese tiempo de la prueba nos puede ayudar a identificar si somos pedregales o somos buena tierra. Si somos pedregales, para pedir auxilio a Dios, para pedir socorro a Dios, como vuelvo y repito, a veces no sabemos que estamos haciendo maldades, no sabemos realmente nosotros que estemos haciendo algo malo o tenemos algo malo, ¿verdad? Sino no nos damos cuenta hasta un momento. Entonces, por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Y como dijo David, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque ¿quién podrá verlos? Pero si vemos que también que somos buena tierra, es decir, el tiempo de la prueba verifica y nos valida que estamos bien, eso va a ayudarnos para glorificar a Dios, para alabar a Dios, ¿verdad? Por eso, bueno, vemos a Pablo cuando él dice, Señor, quítame este aguijón. Me dice, ya he orado 3 veces al Señor para que sea quitado. Y Dios me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Obviamente eso es para alabar la gracia de Dios o el amor de Dios y la paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Porque recordemos de que ahorita estamos en el año agradable del Señor. Y Dios tiene una suma paciencia con nosotros, ¿verdad? Pecamos y a veces no pecamos no inconscientemente, pecamos conscientemente. Y a veces no solo pecamos conscientes, sino que a veces nos deleitamos en ese pecado. Entonces hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que Dios nos tiene paciencia en este tiempo. Entonces esa es la paciencia de Dios trabajando en nosotros, ¿verdad? Entonces claramente no es que me voy a alabar yo, voy a alabar a aquel que ha trabajado en mí, aquel que ha obrado en mí, aquel que ha tomado su viña y ha trabajado en su viña. Entonces uno tiene que darle gracias al Señor por todo eso, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en el tiempo de la prueba. Obviamente nadie quisiera un tiempo de prueba, nadie quisiera ser afligido o perseguido, pero necesario es para validar la doctrina, para verificar la palabra, ¿verdad? Para ver si esa palabra realmente es verdadera o esa doctrina es verdadera. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude hoy, ¿verdad? Porque sabemos de que cada uno tiene que aprender a examinarse, examinaos a vosotros mismos. Y esto nos ayuda a nosotros a saber realmente en qué terreno estamos. O sea, la doctrina que fue colocada en nosotros, en qué está, ¿verdad? Así que vamos a regresar acá al primer versículo. Muy Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude para estar atentos, en este caso en particular, el tiempo, la prueba, la aflicción, la persecución, como ahí menciona, y guardar esa doctrina, es decir, saber qué doctrina estamos recibiendo como primer punto, saber qué doctrina estamos recibiendo. Cuando uno va a la iglesia, recordemos de que, aunque ponen títulos y todo, pues, pero uno tiene que identificar, ok, esto me están enseñando acerca del amor, me están enseñando acerca de la verdad, me están enseñando acerca de los tiempos finales, me están enseñando acerca del infierno, me están enseñando acerca de la salvación, me están enseñando tal cosa. Entonces uno tiene que saber la doctrina que está siendo enseñada. ¿Por qué? Porque hay que vivirla, obviamente. Uno sabe también cuando lo está practicando. Cuando lo está practicando uno, sabemos de que va a venir un tiempo de aflicción y persecución. La pregunta sería, ¿sobre qué palabra? Porque recordemos que dice que Él va sobre la palabra. Él dice, por causa de la palabra se levanta la aflicción y la persecución. Es decir, que esa palabra enseñada va a venir a atacarnos a nosotros de aflicción o persecución. Entonces uno tiene que identificar, ok, entonces me vino la persecución, pero me vino la aflicción a causa de la palabra que recibí el domingo, a causa de la palabra que recibí el sábado, o el lunes, o el miércoles, o la que leí ayer en la mañana, o la que leí ayer en la noche, o la que platicando con fulanito o menganito me dijeron tal cosa, a causa de esta palabra vino la aflicción y la persecución.
Entonces uno ya identifica, vuelvo y repito, por causa de la prueba, si es pedregales o es buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo tu amor, por toda tu fidelidad, porque tú has sido un Dios bueno, un Dios fiel y verdadero, aquel que siempre ha permanecido en este tiempo y en este momento guardándonos y cuidándonos. No nos has dejado desamparados, mas nos has revelado tu palabra, nos muestras tu palabra para que nosotros podamos caminar en la verdad, saber que vamos por un camino que es verdadero y no necesariamente uno falso, no buscando engañarnos a nosotros mismos, no buscando glorificarnos a nosotros mismos, sino que la gloria sea para ti, ¿verdad? Sabemos de que el tiempo de tu venida está cerca y queremos ser guardados, Señor Jesús. Queremos ser protegidos, queremos vivir bien la palabra de verdad, queremos retener la palabra de verdad, queremos que fructifique. Pero tú nos estás identificando que el enemigo se va a levantar o que hay cosas en nosotros que a veces no sabemos, pero que tu palabra nos revela lo que hay. Te agradecemos mucho por esto, amado Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros y que nuestro corazón te alabe y te bendiga. Gracias, amado Pastor y Padre, por la misericordia derramada y que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Ayúdanos a poder discernir, ayúdanos a poder practicarlo, como hemos hablado, ¿verdad, Padre? Identificar la palabra recibida, velar y poner en práctica esa palabra recibida y ver cuando dejamos de vivir esa palabra porque puede ser por la aflicción o la persecución. No solo las que ya tenemos, ¿verdad, Padre? Sino las que ya hemos vivido, porque podemos haber vivido cosas o aprendido cosas de hace años, que el enemigo, por causa del tiempo, la prueba, la aflicción y persecución, nos la quitó. Así que ayúdanos a recordar, como le dijeron a la iglesia de Sardis, recordar para poner en práctica y poder seguir adelante. Te lo pedimos en nombre de Jesús, amado Padre y amigo en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar ahorita por las personas que quieran aceptar a Jesús y arrepentir de sus pecados. em, y también para aquellas personas que quieran reconciliar con Jesús. Porque la Biblia dice, como un padre dice a sus hijos reconciliados con Dios. Como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti porque sabemos de que tú eres un Dios fiel y verdadero. Un Dios que nos ayuda, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos ayuda a seguir adelante y nos da de su fuerza y benignidad. Queremos hoy arrepentirnos de nuestros pecados, queremos hoy venir a reconciliarnos contigo, queremos hoy venir, Señor Jesús, a reconocer que hemos pecado delante de ti de los hombres, y por lo cual nos arrepentimos de todo corazón y confesamos hoy nuestros pecados y declaramos que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos y que Él es el único mediador entre tú y nosotros, que por medio de Él tenemos la salvación y la gracia para caminar en ti. Gracias te damos, queremos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Queremos hoy, Jesús bendito, arrepentirnos de todo mal. Y también, Padre bendito, pedimos restauración para nosotros y nuestros familiares. Y también queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Vamos también a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti porque sabemos que tú eres un Dios que provee. Hoy queremos pedir provisión de discernimiento, de entendimiento, provisión del espíritu de oración, provisión de justicia, de fidelidad, de gracia, de perdón de pecados. Queremos pedir de tu amor, de tu Espíritu Santo, de tu llenura. Queremos hoy pedir, Padre bendito, por las personas que tienen dificultades económicas y físicas y espirituales, para que tú proveas todo acorde a lo que ellos necesitan, ¿verdad? Que también está orando por ello. Te pedimos que hoy examines los corazones y que respondas conforme a tu fidelidad. También pedimos hoy, Señor, que envíes medicamento, que envíes hoy sanidad, milagros, señales, prodigios, para que tu nombre sea glorificado. Pedimos hoy, Señor Jesús, que proveas dones espirituales o manifiestes dones espirituales en tus hijos, para que prediquen el Evangelio conforme a tus dones. Y también pedimos, Señor, por la viuda, el huérfano, el anciano o anciana, también padre soltero o madre soltera, y que tú puedas proveer comida, medicina, habitación o sistemas económicos o de colegiaturas y demás, ¿verdad? Porque hay diferentes necesidades conforme a tu pueblo, ¿verdad? Te agradecemos hoy por todo. Envía a Guatemala arrepentimiento para que nosotros nos arrepintamos y oremos de corazón
y que también las naciones de las cuales nos escuchan, y que también, amado amigo y Padre, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Te agradecemos, amado Padre y Pastor, en Cristo Jesús. Amén y amén.